Antes de comenzar con esta intensa historia, por favor deja un me gusta para apoyar el canal y suscríbete para que no te pierdas ninguna narración destacable como esta. Ahora dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios, porque es increíble ver el alcance de estas historias. Además, activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre futuras historias tan pronto como se publiquen. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia de poder, decisiones y consecuencias, del tipo que no olvidarás fácilmente. El sol salía lentamente sobre el desierto del norte de México, tiñendo la tierra agrietada con tonos cobrizos y sangre seca. En la pequeña región de San Miguel del Desierto, la ley no estaba escrita en papel, sino en la pólvora de los revólveres y el pesado silencio que se dejaba tras cada enfrentamiento. Allí, la reputación valía más que el dinero, y los nombres se temían como sentencias. El toro negro no necesitaba presentarse. Su corpulento cuerpo, marcado por antiguas cicatrices, se movía con la seguridad de quien había sobrevivido a más batallas de las que podía contar. El apodo provenía no solo de su fuerza bruta, sino de su forma de avanzar ante cualquier amenaza. Directo, sin retroceder, aplastando todo lo que se interpusiera en su camino. Dueño de tierras confiscadas por la fuerza y negocios mantenidos mediante el miedo, el toro controlaba rutas comerciales, balnearios e incluso el destino de familias enteras. Dondequiera que pisaba, nadie lo cuestionaba. Al otro lado de esa misma tierra devastada, Juan el Coyote cabalgaba solo, apareciendo como una sombra en el horizonte, delgado, alerta, silencioso. A diferencia del toro, Juan no dominaba con su presencia, sino con astucia. Sabía esperar, observar y atacar cuando el otro se sentía seguro. Su nombre resonaba entre los pueblos. Decían que aparecía cuando nadie lo esperaba. Resolvía lo que había que resolver y desaparecía antes de que se calmara el polvo. Los dos hombres nunca se habían enfrentado directamente. Sin embargo, el conflicto entre ellos llevaba años gestándose, alimentado por decisiones pasadas y consecuencias que jamás se habían olvidado. San Miguel del Desierto era demasiado pequeño para albergar dos fuerzas de ese tamaño sin que tarde o temprano se derramara sangre. Esa mañana el toro negro caminaba por el patio de su hacienda, observando a sus hombres alineados, armados, alerta. No necesitaba alzar la voz para que le obedecieran. Una simple mirada le bastaba. Algo le inquietaba, aunque no lo demostraba. Habían llegado noticias la noche anterior. Bienes robados, caminos violados, aliados encontrados atados, vivos, pero humillados. La marca no era explícita, pero reconoció el estilo. Juan el Coyote estaba por perto. Mientras tanto, Juan observaba a San Miguel desde lo alto de una colina rocosa. No se acercaba sin razón. Cada paso estaba calculado, cada riesgo sopesado. Sabía que entrar en ese territorio significaba meterse de lleno en la boca del toro. Aún así, estaba allí. No por dinero, no por fama. Había algo más antiguo que guiaba sus movimientos, algo que no necesitaba nombre para existir. El pueblo continuaba con su frágil rutina. Los comerciantes abrían sus puertas con cautela. Las mujeres metían a sus hijos al ver pasar a hombres armados, y el viento esparcía arena por las estrechas calles. Todos presentían que algo andaba mal. Los grandes conflictos no empezaban con disparos, sino con el silencio excesivo que precedía a la tormenta. El toro ordenó reforzar la vigilancia en las rutas exteriores. No explicó por qué, no hacía falta. Sus hombres conocían ese tipo de órdenes. Significaba que alguien se había atrevido a desafiar su autoridad. Y los desafíos, en San Miguel del Desierto, se respondieron con una violencia ejemplar. Juan, por su parte, descendió de la colina cuando el sol ya estaba alto. Ató su caballo lejos del pueblo y continuó a pie. Prefería observar antes de actuar.
Cada detalle importaba: el número de guardias, los puntos ciegos, los rostros cansados de quienes obedecían por miedo, no por lealtad. El desierto le había enseñado a Juan que la fuerza sin inteligencia siempre dejaba resquicios. Ninguno de los dos hablaba del otro en voz alta, pero ambos sabían que este encuentro era inevitable. No era una típica disputa por territorio o poder. Había algo sin resolver, enterrado bajo años de polvo y silencio, a punto de emerger. Y cuando surgiera, no habría lugar para acuerdos. La tierra de San Miguel ya había visto morir a muchos hombres. Pero esa semana sentiría algo diferente: el peso de una confrontación que no dejaría a ningún superviviente ileso, ni a ningún vencedor evidente. San Miguel del Desierto no figuraba en los mapas oficiales. Era uno de esos lugares que surgieron donde el gobierno nunca llegaba, donde la supervivencia dependía más de las alianzas que de las leyes. Construido alrededor de un viejo pozo de agua, el pueblo había crecido tortuosamente, con casas de adobe agrietadas por el sol y calles estrechas que parecían diseñadas para emboscadas. Cada edificio mostraba las marcas de antiguos disparos, silenciosos recordatorios de disputas de las que ya nadie hablaba. El dominio del Toro Negro se extendía más allá de la hacienda. Controlaba el suministro de agua, cobraba peajes en las rutas de tránsito y decidía quién podía quedarse en la región. Los comerciantes le temían, pero dependían de él. A cambio de protección, entregaban una parte de sus ganancias. Quienes se negaban no tardaban en arrepentirse. El toro no era impulsivo. Su violencia era calculada y ejemplar. Castigaba a unos pocos para mantener a muchos bajo control. Sus hombres reflejaban esta lógica. No eran leales por admiración, sino por necesidad. Entre ellos estaba Mateo Ríos, un exvaquero convertido en capataz. Mateo conocía los caminos del desierto y sabía que el toro mantenía el poder, porque entendía algo esencial. El miedo debía renovarse de vez en cuando. Aún así, Mateo comenzaba a percibir grietas en este dominio. Aparecían pequeñas señales de desobediencia, demasiado sutiles para alarmar, pero lo suficientemente constantes como para ser inquietantes. Al otro lado del pueblo, lejos de la mirada de la hacienda, vivían quienes intentaban existir sin llamar la atención. Familias que habían perdido sus tierras, hombres que alguna vez trabajaron para el toro y ahora evitaban su nombre. Entre ellos, las historias sobre Juan el Coyote circulaban como una esperanza disfrazada. Algunos decían que solo robaba a los poderosos. Otros afirmaban que era un justiciero. Juan nunca lo confirmó ni lo negó. Prefería que cada uno creyera lo que necesitara creer. Juan conocía ese mundo porque lo había moldeado. Había crecido en regiones similares, aprendiendo desde pequeño a distinguir la amenaza del engaño, el coraje de la desesperación. A diferencia del toro, no buscaba el control permanente. Entraba, resolvía lo que necesitaba resolver y se iba. Esta ausencia constante dificultaba capturarlo o anticipar sus movimientos. Usaba el desierto como aliado, comprendiendo sus ritmos, sus trampas naturales, sus silencios. Una figura importante observaba todo desde la distancia. Isabel Montoya, dueña de la pequeña posada del pueblo, vio llegar a hombres armados y salir heridos, oyó promesas vacías y susurros de auxilio. Isabel no tomó partido abiertamente, pero tenía una memoria prodigiosa. Sabía que el toro no había aparecido de la nada y que Juan tenía más peso del que dejaba entrever. Su mirada atenta captó tensiones invisibles para los más distraídos. Culturalmente, San Miguel reflejaba la crudeza del norte de México, fe mezclada con superstición, respeto heredado de los mayores y constante desconfianza hacia los forasteros. Seguían celebrándose festividades religiosas, pero con menos alegría. Las campanas de la pequeña iglesia tañían suavemente, como si incluso Dios
observara con cautela. En estas ceremonias, el toro se hacía presente, reafirmando su posición. Juan, de paso, nunca se dejaba ver en esos momentos. Las motivaciones de los dos hombres comenzaban a aclararse en ese escenario. El toro necesitaba mantener el control para no parecer débil. Cualquier amenaza ignorada podía desencadenar rebeliones silenciosas. Juan, por su parte, sabía que esta tierra era más que un territorio dominado, era un símbolo. Derrocar a el toro significaba romper una vieja lógica, aunque el precio fuera alto. Con el paso de los días, los residentes se sentían atrapados entre dos fuerzas ineludibles. Ninguna parecía dispuesta a ceder. El desierto, testigo silencioso de tantas historias inconclusas, esperaba. Algo estaba a punto de suceder. Y todos, incluso sin admitirlo, sabían que San Miguel del Desierto nunca volvería a ser el mismo después de eso. La primera señal de que la tensión había llegado a su punto álgido llegó antes del amanecer. Uno de los puestos de avanzada del Toro Negro, encargado de vigilar el sendero que conducía al río Santa Cruz, fue encontrado vacío. No se encontraron cadáveres, ni se oyeron disparos durante la noche. Solo cuerdas cortadas, armas tiradas en el suelo y huellas de botas que apuntaban en direcciones opuestas, como si los hombres hubieran sido dispersados deliberadamente. Para el toro, esto fue peor que un ataque directo. Fue una advertencia. Llegó al lugar mientras el sol aún estaba bajo, se apeó de su caballo y observó la escena en silencio. Sus hombres esperaban órdenes, inquietos. La ausencia de sangre confundió a algunos, pero el toro entendió el mensaje. Juan, el coyote, no quería llamar la atención todavía. Quería desestabilizar, sembrar la duda, demostrar que podía golpear donde quisiera. Sin alzar la voz, el toro ordenó a dos grupos que siguieran rutas distintas. No buscaba recuperar su posición, quería rastrear a quien se hubiera atrevido a desafiarlo. Sin embargo, esta decisión expuso una debilidad: dividir fuerzas en territorio abierto. Juan contaba precisamente con eso. Horas después, uno de los grupos no regresó. Cuando finalmente lo localizaron, estaba atrapado en un estrecho barranco, sin provisiones ni caballos. Una vez más, nadie murió. Solo se hirió el orgullo y se infundió miedo. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, a pesar de los intentos del toro por silenciar el incidente. El silencio empezó a hablar más fuerte que los disparos. Juan observaba desde lejos, siempre en movimiento. Cada una de sus acciones provocaba una reacción predecible en el toro, confirmando lo que ya sospechaba. El dominio del toro dependía del control absoluto. Romper esa ilusión fue suficiente para desmoronar el sistema. Aún así, Juan evitaba las confrontaciones directas. Sabía que un error prematuro podía acabar con todo. Mientras tanto, dentro del pueblo, Mateo Ríos notó cambios en el comportamiento de los hombres. Algunos evitaban patrullar solos, otros hablaban de deserción. No por valentía, sino por supervivencia. Mateo intentó advertir a el toro que la estrategia debía cambiar, pero la mirada que recibió fue suficiente para dar por terminado el asunto. El toro no aceptaba consejos cuando sentía su autoridad amenazada. En respuesta, decidió actuar de forma más visible. Ordenó el cierre del pozo principal de la aldea, permitiendo el suministro de agua solo a quienes cooperaran. La medida fue efectiva a corto plazo, pero generó resentimiento inmediato. Las mujeres y los niños comenzaron a mirar a sus hombres con un odio silencioso. El miedo empezó a mezclarse con la revuelta. Juan se enteró del bloqueo ese mismo día. En lugar de atacar el pozo, optó por algo más simbólico. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, se abrieron varios depósitos más pequeños, permitiendo que el agua fluyera libremente por la tierra seca. Al amanecer, la tierra estaba húmeda, un milagro fugaz, pero suficiente para reavivar la esperanza. No quedó ninguna huella, pero todos sabían quién lo había hecho.
La escalada se hizo inevitable. El toro empezó a portar un arma en todo momento, algo que no había hecho en años. Su presencia constante, antes señal de poder, ahora revelaba tensión. Cada uno de sus movimientos era observado, comentado, analizado. El pueblo ya no lo consideraba invencible. Juan, por otro lado, empezaba a sentir el peso de la proximidad. Permanecer tanto tiempo en el mismo territorio aumentaba el riesgo. Sus aliados improvisados, guías, informantes, residentes cansados, eran frágiles. Bastaba con que uno de ellos sucumbiera a la presión para que todo se derrumbara. Aún así, siguió adelante. Había superado el punto de no retorno. El conflicto, que antes se había latente en las sombras, ahora estaba al descubierto. Ya no se trataba de dominio territorial, sino de algo más profundo. ¿Quién dictaría las reglas de ese mundo? El desierto, acostumbrado a absorber hombres e historias, aguardaba el momento en que la tensión se transformara en violencia abierta. Y cuando eso sucediera, ya no habría lugar para juegos silenciosos. A medida que se intensificaba el enfrentamiento entre el Toro Negro y Juan el Coyote, surgieron otras tensiones en San Miguel del Desierto, entrelazándose con el conflicto principal como raíces ocultas bajo tierra. Nada ocurría allí de forma aislada, y cada decisión tenía consecuencias que se propagaban silenciosamente. Isabel Montoya empezó a sentir el peso de su posición. La posada se había convertido en un punto de tránsito tanto para los hombres del Toro como para los viajeros que evitaban la hacienda. La información circulaba en susurros, los vasos se dejaban llenos en las mesas, las conversaciones se interrumpían cuando alguien se acercaba demasiado. Isabel no hizo preguntas directas, pero escuchó lo suficiente para comprender que el pueblo se encaminaba hacia una ruptura inevitable. Su mayor preocupación no era elegir un bando, sino sobrevivir al día siguiente, cuando todo explotara. Entre los hombres de El Toro, la confianza se desmoronaba. Mateo Ríos, presionado por órdenes cada vez más severas, comenzó a cuestionar en silencio su propia lealtad. Conocía familias que ahora sufrían escasez de agua, personas que antes respetaban a El Toro por necesidad, no por odio. La reciente brutalidad amenazaba con romper este frágil equilibrio. Mateo comenzó a retrasar algunas órdenes, fingiendo ignorar pequeñas desviaciones, creando fisuras casi imperceptibles, pero reales. Otro hilo de la trama surgió con Tomás Herrera, antiguo aliado de El Toro, responsable de negociar el tráfico de armas desde la frontera. Tomás se dio cuenta de que el control de El Toro estaba amenazado y comenzó a negociar discretamente su propia supervivencia. No buscaba justicia ni cambio, solo estar del lado ganador cuando llegara la confrontación final. Sin embargo, sus reuniones secretas crearon pistas peligrosas. Juan el Coyote se enteró de estos movimientos a través de informantes ocasionales. En lugar de confiar plenamente en ellos, probaba cada dato, utilizándolo para crear confusión, sin confiar nunca en él del todo. La presencia de Tomás representaba tanto una oportunidad como un riesgo. Un aliado inestable podía acelerar la caída de El Toro, pero también podía traicionar a Juan si la situación cambiaba. La presión del tiempo empezaba a apremiar. El Toro necesitaba dar una respuesta definitiva antes de que su autoridad se evaporara por completo. Juan, por su parte, sabía que permanecer allí mucho más tiempo aumentaría la probabilidad de una traición interna. El desierto, que antes había ofrecido refugio, se volvía más hostil a medida que se intensificaban las patrullas. Empezaron a producirse pequeñas escaramuzas en las afueras del pueblo. No eran batallas abiertas, sino enfrentamientos rápidos, casi accidentales. Se oía un disparo a lo lejos. Un caballo suelto, un hombre que no regresaba a casa. Cada incidente aumentaba la sensación de que se había perdido el equilibrio.
Culturalmente, la aldea reaccionó de forma contenida pero significativa. Las oraciones se hicieron más frecuentes, se encendían velas por la noche, no solo por fe, sino también por miedo. Los ancianos recordaron viejas historias de conflictos similares y advirtieron a los jóvenes que no se involucraran. Aún así, el deseo de cambio comenzaba a vencer el miedo en algunos corazones. Estas subtramas, la duda de Mateo, la ambición de Tomás, el silencio atento de Isabel y la frágil esperanza de los aldeanos convergían lentamente en el mismo punto. Ninguna de ellas existía sin el conflicto central, y todas se encaminaban hacia una resolución forzada. El tiempo se agotaba. La siguiente decisión de cualquiera de las partes no sería solo una jugada estratégica, sería el principio del fin. El cambio definitivo comenzó en una noche sin luna, cuando el desierto parecía contener la respiración. El toro negro decidió que ya no podía permitir que Juan el Coyote marcara el ritmo del enfrentamiento. La ausencia de respuestas decisivas estaba erosionando su poder más que cualquier ataque directo. Necesitaba un golpe que se viera, se sintiera y se temiera. La orden era simple y cruel: capturar a alguien que tuviera valor simbólico para el pueblo. Antes del amanecer, hombres de la hacienda rodearon la posada de Isabel Montoya. No se oyeron disparos, solo pasos pesados, puertas rotas y el seco sonido de muebles al caerse. Se llevaron a Isabel sin explicación alguna, ante los pocos ojos que se escondían tras las ventanas cerradas. El mensaje era claro: quien se interpusiera en el camino del toro sufriría las consecuencias. La noticia llegó a Juan esa misma mañana, traída por un niño con la voz temblorosa. Isabel no era su aliada declarada, pero representaba algo más grande: el corazón silencioso del pueblo. Su captura lo cambió todo. Hasta entonces, Juan había evitado involucrar directamente a los aldeanos. Ahora, el conflicto había cruzado esa línea. El toro vigilaba a Isabel en la hacienda, pero no le hizo daño. Aún así, sabía que su valor residía en la amenaza, no en la ejecución. Quería obligar a Juan a salir de las sombras, provocar una confrontación directa en terreno controlado. Por primera vez, el toro jugaba abiertamente, asumiendo riesgos que antes había evitado. Mientras tanto, las divisiones internas se profundizaban. Mateo Ríos se dio cuenta de que esta decisión podría ser el error fatal. Usar a alguien respetado por el pueblo como cebo destruiría cualquier apoyo restante. En silencio, comenzó a considerar algo impensable: interferir. Juan, por su parte, dejó de actuar con cautela. La captura de Isabel no fue solo una estrategia, sino una provocación personal. Empezó a moverse con mayor visibilidad, permitiendo que se encontraran sus huellas. Por primera vez se produjeron pequeños ataques directos: un almacén incendiado, 2 hombres desarmados atados a la entrada del pueblo, vivos pero expuestos al ridículo. Estas acciones obligaron a El Toro a reaccionar con rapidez. La hacienda se transformó en una fortaleza. Los guardias se redoblaron, los puestos altos ocupados, las rutas de escape vigiladas. La tensión era palpable. Cualquier error ahora tendría consecuencias irreversibles. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó cuando Juan descubrió algo que cambió por completo su percepción del enemigo. Durante una aproximación nocturna a la hacienda, escuchó una discusión ahogada entre el toro y Tomás Herrera. Fragmentos de frases fueron suficientes para revelar una verdad enterrada durante años. El toro no solo había dominado la región por la fuerza, sino que había traicionado a antiguos aliados para obtener poder, incluyendo a quienes habían confiado ciegamente en él. Esta revelación no fue solo estratégica, fue personal. Juan comprendió en ese momento que el enfrentamiento no se resolvería simplemente con la caída de El Toro. Había una vieja deuda que saldar,
algo que transformaba esa lucha en algo más que una simple batalla por territorio o justicia social. A partir de ese momento, ya no hubo vuelta atrás. El juego silencioso había terminado. El desierto, testigo mudo, se preparó para presenciar el momento en que todo lo que había contenido explotaría de golpe. La captura de Isabel Montoya no solo generó miedo, produjo reacción. En San Miguel del Desierto, el silencio cambió de naturaleza. Ya no era el silencio de la sumisión, sino el de la expectación. La gente comenzó a moverse con más cautela, observando a cada hombre armado, a cada caballo que cruzaba las calles. Todo el pueblo parecía atrapado entre una explosión inminente y la esperanza contenida de que algo finalmente cambiara. El toro negro sintió el impacto casi de inmediato. Sus hombres obedecieron, pero ahora evitaban su mirada. El respeto forzado comenzó a disolverse, reemplazado por desconfianza. Las patrullas regresaron tensas, reportando movimientos extraños en los senderos. Nadie sabía con certeza dónde estaba Juan el Coyote, pero todos sentían su presencia como una sombra constante. Dentro de la hacienda, la tensión era aún mayor. Isabel, bajo vigilancia, observaba todo en silencio. No suplicaba ni confrontaba. Su calma perturbaba a los guardias. Esa ausencia de miedo explícito debilitaba el propósito de la amenaza. El toro lo comprendió, pero insistió. Liberar a Isabel ahora significaría admitir un error. Mateo Ríos empezó a actuar. Pequeños retrasos intencionados, órdenes mal transmitidas, guardias posicionados con menos eficacia. Nada que pudiera señalarse directamente como traición, pero suficiente para crear oportunidades. Justificó sus acciones como un intento de evitar una masacre mayor, pero sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Tomás Herrera, por su parte, aceleró su doble juego. Comenzó a proporcionarle a El Toro información exagerada sobre los movimientos de Juan, a la vez que dejaba pistas falsas esparcidas por el desierto. Su objetivo no era la victoria de un bando, sino la supervivencia personal. Esta conducta comenzó a confundir las estrategias de El Toro, generando reacciones descoordinadas. Juan observaba todo con renovada atención. La revelación de la traición pasada de El Toro había cambiado su enfoque. Ahora, cada movimiento tenía una carga emocional que no podía ignorar. Aún así, mantuvo la disciplina. Sabía que actuar impulsivamente desperdiciaría la ventaja que había obtenido. En cambio, comenzó a poner a prueba los límites de la hacienda, explotando las debilidades dejadas por las acciones de Mateo. Las consecuencias también se extendieron entre los residentes. Algunos empezaron a esconder provisiones, otros ofrecieron ayuda silenciosa a desconocidos. Surgieron pequeños gestos de resistencia, rastros borrados, información oculta, puertas que no se abrían para los hombres de El Toro. Nada explícito, pero suficiente para demostrar que el miedo ya no era absoluto. El Toro respondió con medidas aún más severas. Aumentó los castigos, restringió el movimiento y reforzó su guardia. Sin embargo, cada nueva orden lo distanciaba aún más de los pocos aliados leales que aún le quedaban. Su poder comenzaba a sustentarse únicamente en la fuerza bruta, lo que lo hacía vulnerable. El conflicto se había descontrolado para ambos. Las consecuencias se acumulaban, empujando a todos a un punto sin retorno. Juan sabía que el tiempo se agotaba. El Toro sabía que necesitaba aplastar la amenaza rápidamente, y la aldea, atrapada entre estas fuerzas, aguardaba el desenlace que decidiría su futuro. Ya no se podía contener nada más. El siguiente paso determinaría quién sobreviviría en esa tierra marcada por la sangre y el polvo. La presión constante comenzó a transformar visiblemente a Juan el Coyote.
Hasta entonces había actuado como un observador paciente, manipulando el entorno con precisión. Ahora el conflicto exigía algo diferente: permanencia. Ya no podía simplemente ir y venir sin dejar rastro. Necesitaba asumir mayores riesgos, aceptar posibles pérdidas y aferrarse a sus decisiones por más tiempo del acostumbrado. Juan empezó a moverse con menos aislamiento. Se acercó a personas que antes evitaba, eligiendo cuidadosamente quién podía ayudarlo sin comprometer su propia seguridad. Este cambio no surgió de una confianza ciega, sino de comprender que ninguna confrontación de esa magnitud se resolvía sola. Aprendió a delegar pequeñas tareas, a crear alternativas y a aceptar información incompleta, adaptándose rápidamente cuando algo salía mal. Mientras tanto, el toro negro se enfrentaba a un desafío distinto. Acostumbrado a dominar por la fuerza, ahora tenía que lidiar con la lenta erosión de su autoridad. Cada orden exigía mayor vigilancia, cada castigo generaba más resentimiento. La reacción natural de el toro era endurecerse, pero esta rigidez revelaba su incapacidad para cambiar. Su crecimiento, a diferencia del de Juan, fue negativo. Cuanto más intentaba mantener el control, más evidentes se hacían sus limitaciones. Mateo Ríos se convirtió en una pieza clave en este proceso. Sin declararse traidor, guió discretamente a los hombres para evitar enfrentamientos directos. Su intención era reducir el número de muertes cuando todo se derrumbara. Esta postura obligó a Juan a ajustar su estrategia. En lugar de ataques rápidos, comenzó a planificar movimientos que desarmarían el sistema de El Toro sin causar una masacre inmediata. Juan también enfrentó desafíos internos. La revelación de la traición pasada de El Toro había despertado una vieja ira, algo que creía haber enterrado. Controlar esta emoción se convirtió en parte de su evolución. Sabía que permitir que el odio guiara sus acciones podría llevarlo a cometer el mismo tipo de error que condenaba en su enemigo. Superarlo en ese momento significaba mantener la claridad bajo una presión extrema. En el pueblo, las señales de cambio se hacían más visibles. Los jóvenes comenzaron a ofrecerse como mensajeros. Los agricultores escondieron agua y comida. Estos gestos no fueron coordinados por Juan, sino inspirados por la posibilidad de un futuro diferente. Esto lo obligó a asumir una mayor responsabilidad. Sus decisiones ahora afectaban directamente a vidas que no habían pedido estar en esa guerra. El toro, al notar el cambio en el comportamiento de su oponente, sintió algo que rara vez había experimentado: incertidumbre. Sus ataques ya no provocaban las reacciones esperadas. El miedo ya no se extendía como antes. La fuerza bruta, por sí sola, resultó insuficiente. Aún así, no se rindió. Para el toro, ceder significaba desaparecer. El crecimiento de Juan no estuvo marcado por discursos ni promesas, sino por decisiones difíciles. Comenzó a planear no solo la caída del toro, sino también lo que vendría después. Este pensamiento, impensable semanas antes, indicaba que su transformación era completa. Había dejado de ser un simple superviviente experto. Se había convertido en alguien dispuesto a asumir las consecuencias de una victoria. El desierto observaba impasible. Dos hombres siguieron caminos evolutivos opuestos. Uno aprendió a cambiar para triunfar. El otro se aferró al pasado, incapaz de ver más allá de su propia fuerza. Se acercaba el enfrentamiento final, marcado no solo por las armas, sino por las decisiones que cada uno había tomado a lo largo del camino. Los días siguientes estuvieron marcados por un movimiento silencioso y constante, como piezas que se colocan antes de una partida final. Juan el Coyote sabía que no podía prolongar más el enfrentamiento. La aldea estaba al borde del abismo, y cada hora adicional aumentaba el riesgo de traiciones, errores y muertes innecesarias.
Era hora de cerrar las rutas abiertas y dirigir todo hacia una conclusión controlada. Juan comenzó a desentrañar las subtramas una a una. El primer paso fue tratar con Tomás Herrera. En una breve reunión, lejos del pueblo, Juan dejó claro que conocía su doble juego. No hubo ninguna amenaza directa, solo una exposición precisa de sus movimientos recientes. Tomás entendió el mensaje. Empezó a proporcionar información veraz sobre la hacienda, no por lealtad, sino por temor a ser descartado por ambos bandos. Con esto, la incertidumbre estratégica comenzó a disiparse. Con Mateo Ríos, Juan actuó de forma diferente. No intentó convencerlo ni reclutarlo. Simplemente se aseguró de que, cuando comenzara el enfrentamiento final, ciertas rutas estuvieran abiertas y ciertos hombres no estuvieran donde debían estar. Mateo lo aceptó en silencio. Eso no lo convirtió en un cómplice declarado, pero le dio la oportunidad de evitar una masacre mayor. Para ambos fue suficiente. La tensión en el pueblo crecía con cada atardecer. El Toro Negro, presintiendo que el asedio se acercaba, reforzó la seguridad de la hacienda casi obsesivamente. Sus hombres dormían armados, los turnos se acortaban y cualquier movimiento fuera de lo común se consideraba una amenaza. Sin embargo, esta vigilancia excesiva estaba causando fatiga. La eficiencia comenzaba a decaer. Juan eligió cuidadosamente el terreno. El enfrentamiento no se desarrollaría dentro del pueblo, donde los civiles podrían resultar heridos, ni completamente en la hacienda, donde el toro aún mantenía una ventaja estructural. El punto de encuentro sería el viejo corral abandonado, a medio camino entre el pozo seco y las colinas. Un lugar lo suficientemente abierto para la acción, pero controlable para alguien que conociera bien las rutas de entrada y salida. Isabel Montoya seguía detenida. Juan sabía que su liberación sería parte del desenlace, no el principio. Anticipar esta decisión lo pondría todo en peligro. Con cada decisión cerraba posibilidades, cerraba caminos alternativos, concentrando la narrativa en un solo eje, el inevitable enfrentamiento entre él y el toro. La noche anterior al día elegido, el pueblo apenas durmió. Los perros ladraban sin motivo aparente. El viento caliente soplaba, levantando una fina capa de polvo que se filtraba por las grietas de las casas. Era el tipo de noche que precedía a tragedias o cambios profundos. Algunos residentes rezaban, otros simplemente esperaban. El toro, absorto en sus pensamientos, repasó mentalmente estrategias que siempre le habían funcionado. Confió en la fuerza, la intimidación y la superioridad numérica. Ignoró o se negó a aceptar que el juego ya no era el mismo. Para él, esto sería solo otra demostración de poder. Juan, por otro lado, pasó la noche en movimiento, comprobó rutas, confirmó las señales preestablecidas y observó el cielo. No buscaba valentía, sino precisión. Sabía que no habría una segunda oportunidad. Cuando el sol comenzara a salir nuevamente sobre San Miguel del Desierto, todo lo construido hasta ese momento llegaría a su punto de quiebre. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando los primeros hombres del Toro Negro salieron de la hacienda. Avanzaban en formación tensa, atentos a cada roca, a cada sombra que proyectaban los cerros. La orden había sido directa: llevar a Isabel Montoya al viejo corral abandonado. El toro no tenía intención de negociar allí. Pretendía acabar con todo de una vez. Juan el Coyote observaba desde lejos. No desde arriba, no demasiado escondido, solo lo suficiente para ver sin ser visto. Cuando el grupo cruzó el estrecho pasaje entre dos formaciones rocosas, supo que el plan estaba en marcha. No había más ajustes posibles. Solo ejecución. El corral parecía una estructura olvidada por el tiempo. Estacas torcidas, madera seca, el suelo cubierto de una densa capa de polvo. Un lugar que antaño había servido para contener animales salvajes.
Ahora sería el escenario de algo similar. El toro llegó montado, desmontó con calculada calma y observó el espacio a su alrededor. Se sentía seguro. Allí creía tener el control. Isabel fue empujada al centro del corral. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación. No gritó, no suplicó. Esta postura, una vez más, incomodó a el toro. Quería miedo explícito, quería una reacción. No la consiguió. Juan apareció en el lado opuesto unos minutos después, caminando a pie. No traía ejército, solo su arma enfundada y el cuerpo tenso de alguien que ya había aceptado el riesgo. Los hombres del toro tomaron posiciones de inmediato, pero dudaron. Esa simplicidad desbarató la expectativa de un ataque masivo. El silencio pesaba mucho. El toro avanzó unos pasos. Por primera vez en días habló sin gritar. Dijo lo suficiente para dejar claro que creía que estaba acabando con una amenaza. Juan escuchó, pero no respondió de inmediato. En cambio, avanzó unos metros, manteniendo una distancia prudencial, y luego habló. No acusó, reveló. Relató ante todos cómo el toro había llegado al poder, la traición de sus antiguos aliados, la masacre encubierta, los acuerdos rotos, no con un discurso encendido, sino como un relato directo, casi frío. Cada palabra encontró rostros que comenzaron a reconocer fragmentos de verdad, miradas desviadas, manos temblorosas sobre las armas. El toro reaccionó furioso. Desenfundó su arma antes de que Juan pudiera terminar. El primer disparo resonó con fuerza, levantando polvo. El segundo casi alcanza el objetivo. Juan se movió con rapidez, rodando tras una estaca caída. El corral se sumió en el caos. Los disparos resonaron en el espacio abierto. Los hombres del toro dispararon, pero sin coordinación. Algunos dudaron, otros se retiraron instintivamente. Juan avanzó con movimientos cortos y precisos, usando el terreno como aliado. Cada disparo tenía un propósito. No desperdició munición ni movimiento. En medio del enfrentamiento, algo cambió definitivamente. Mateo Ríos, situado en la retaguardia, no dio la orden prevista. Dos hombres que debían avanzar permanecieron inmóviles. Una ruta lateral quedó abierta. La superioridad numérica de El Toro comenzó a desmoronarse. Al darse cuenta del error, El Toro cargó solo, gritando y disparando sin control. Fue fuerza bruta contra cálculo. En el último instante, ambos se encontraron cara a cara, separados por apenas unos metros. El tiempo pareció detenerse. Juan disparó primero. El disparo impactó a El Toro en el pecho, pero no lo derribó de inmediato. El toro se tambaleó, intentó dar otro paso y luego cayó de rodillas, respirando con dificultad. El silencio regresó lentamente, roto solo por el sonido del viento. Los hombres restantes se retiraron. Nadie buscó venganza. Nadie intentó ayudar. El poder del toro había terminado allí, no solo por el disparo, sino por la destrucción definitiva de su imagen. Juan se acercó con cautela. No dijo nada. No hacía falta. El toro alzó la mirada una última vez, intentando aferrarse a algo que ya no existía. Poco después, se desplomó en el suelo seco del corral. Isabel fue liberada. El pueblo, a lo lejos, empezó a acercarse, aún incrédulo. El enfrentamiento había terminado, pero lo que vendría después sería aún más impredecible. La noticia de la caída de El Toro Negro se extendió por San Miguel del Desierto, incluso antes de que sacaran el cuerpo del corral abandonado. No hubo una celebración inmediata. Lo primero que se sintió fue un vacío profundo, como si el pueblo necesitara aprender a respirar sin la constante presencia del miedo. Los hombres abandonaron sus hogares con cautela, observando el horizonte, esperando una represalia que nunca llegó. Los hombres que habían servido a El Toro se dispersaron rápidamente. Algunos abandonaron sus armas en el suelo y se marcharon sin mirar atrás. Otros permanecieron, confundidos,
tratando de comprender su lugar en este nuevo escenario. Sin una figura central que diera órdenes, la estructura de poder que había sostenido la hacienda se desmoronó en cuestión de horas. Isabel Montoya regresó al pueblo acompañada de algunos residentes. Su llegada no estuvo marcada por discursos, sino por gestos sencillos. Puertas abiertas, ofrecimiento de agua, manos apoyadas en sus hombros. Reanudó sus labores en la posada casi de inmediato, como si ese espacio fuera un punto de estabilidad necesario para todos. Su presencia ayudó a reorganizar la frágil rutina del pueblo. Mateo Ríos abandonó la hacienda por última vez al día siguiente. No reivindicó su liderazgo ni intentó justificar sus acciones. Se dirigió al desierto con un pequeño grupo, buscando un nuevo comienzo en la lejanía. Su decisión reflejó el fin de un ciclo. Quienes habían vivido a la sombra de la violencia ahora necesitaban encontrar otro camino. Juan el Coyote permaneció solo el tiempo suficiente para asegurar que ningún nuevo El Toro surgiera de las cenizas. Se restableció el suministro de agua, se abrieron rutas comerciales. Las decisiones se tomaban colectivamente, aunque de forma desorganizada. Lo importante era que ya no provenían de una sola fuerza armada. La figura de Juan llegó a percibirse de forma ambigua. Para algunos, fue liberador. Para otros, solo otro hombre violento que había sobrevivido al enfrentamiento final. No intentó moldear esta narrativa. Sabía que los símbolos fuertes, si se mantenían demasiado tiempo, terminaban convirtiéndose en nuevos tiranos. Cuando se fue, lo hizo sin previo aviso. Simplemente dejó atrás un territorio distinto al que había encontrado. Ya no solo en esencia, sino libre de elegir sus propios errores. San Miguel del Desierto comenzaba a reconstruirse lentamente, con cicatrices que no desaparecerían pronto. El miedo había dado paso a la responsabilidad, una carga más pesada, pero necesaria. La historia no terminó con una victoria clara ni una redención completa. Terminó con una posibilidad. Meses después, San Miguel del Desierto ya no era el mismo, pero tampoco se había convertido en lo que muchos habían imaginado. El pueblo avanzaba de forma imperfecta, aprendiendo a tomar decisiones sin órdenes impuestas por la fuerza. El pozo seguía siendo el centro de la vida cotidiana, ahora custodiado por turnos rotativos, no por hombres armados. Isabel Montoya mantenía la posada abierta todas las noches. Los viajeros regresaban a la región, trayendo noticias de otros lugares y trayendo consigo historias que comenzaban a adquirir tintes de leyenda. El nombre de El Toro Negro se mencionaba cada vez menos. El nombre de Juan el Coyote solo se mencionaba cuando era necesario. En una tarde tranquila, alguien juró haber visto a un jinete solitario cruzando las colinas hacia el norte sin acercarse al pueblo. No hubo confirmación. Quizás era solo polvo e imaginación, quizás no. San Miguel siguió existiendo, consciente de que la paz nunca era permanente, pero por primera vez en mucho tiempo no dependía del miedo para mantenerse. La historia de El Toro Negro y Juan el Coyote llega a su fin, pero las reflexiones que provoca continúan. Conflictos como este no solo hablan de armas y enfrentamientos, sino de decisiones, poder, miedo y responsabilidad. Cada personaje representó un camino posible frente a la opresión y el cambio. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Juan el Coyote hizo lo que debía hacerse? ¿O el Toro Negro fue simplemente producto de un mundo que nunca ofreció alternativas? San Miguel del Desierto, ¿encontró realmente la libertad o simplemente cambió un tipo de dominio por otro? Deja tu comentario, comparte tu interpretación y di de qué lado estás. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, dale me gusta, compártela y sigue el canal para más narrativas intensas, llenas de tensión, decisiones difíciles y finales que invitan a la reflexión. Tu participación mantiene vivas estas historias.